Buenas noches, hermanos. Damos gracias al Señor por este estudio de su palabra. Estamos hoy, vamos a ver la segunda parte del capítulo 27 del libro de Génesis. Este capítulo lo expliqué la vez pasada, como todos tienen su palabra, es Jacob obtiene la bendición de Isaac su padre, ¿no? En el tiempo que se estaba produciendo toda esta narrativa que está en la palabra, Isaac tenía 137 años. Después de esto vivió 43 años más, y por eso que la Biblia dice que Isaac vivió hasta los 180 años. Previamente, para continuar, del versículo 28 al 46 vamos a leer para el empalme los versículos de 21 al 27. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. En el capítulo 25 vimos que Jacob compró la primogenitura de Esaú con un plato de lentejas. Esaú había salido primero del vientre de la madre, pero Dios le había revelado a Rebeca que el segundo sería el primero, como dice en Génesis 25 del 22 al 23, como vimos más arriba. Eso fue la bendición que Isaac le dio a Jacob, creyendo que era Esaú. Luego continuamos la bendición del versículo 28 al 29, del 27. Dios pues te dé de rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Isaac bendice a Jacob como la cabeza espiritual de la familia. Es Isaac quien tenía el derecho a transmitir esta bendición en relación al pacto de Abraham, no Ismael y el hijo, Jacob o Esaú. Quien recibiera esta bendición fuera capaz de transmitirla a sus descendientes. Estas bendiciones están dadas en relación con el atributo de justicia. Solamente cuando los descendientes de Isaac actúen en justicia podrán recibir todas estas bendiciones. Si practican la injusticia, serán maldecidos, como muestra en el libro de Levítico, todo el capítulo 26, y el libro de Deuteronomio 28, capítulo 28, que habla acerca de las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. La bendición de la prosperidad económico-material depende de obras de justicia. El que explota a los pobres pagándoles salarios mínimos o declarando cantidades falsas al gobierno o evadiendo impuestos o no está actuando con justicia y su riqueza se pudrirá. Eso está en el libro de Santiago, hemos parafraseado en el capítulo 5, versículos del 1 al 6. La bendición de Isaac depende de un comportamiento en justicia, como está escrito en Mateo, que es una porción muy conocida por todos nosotros, ¿no? Pero buscad primero, dice, el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas o vendrán como consecuencia. El decir: sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre, esto es exactamente lo que Dios le había revelado a Rebeca, diciéndole que el menor serviría al mayor. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Sin embargo, a propósito de Balaam, la bendición que había dicho por Israel está escrita en orden inverso. Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan.
La explicación a esta discrepancia es la siguiente. Los justos sufren al principio y al final alcanzan la felicidad, de modo que los maldicen y atormentan vienen antes que aquellos que los bendicen. Por esta razón, Isaac enuncia primero la maldición de los que maldicen y luego la bendición de los que bendicen. Pero los malvados al principio gozan de felicidad y al final experimentan sufrimientos, y por ello Balaam antepuso la bendición a la maldición. Seguidamente se descubre la verdad. A todo esto, Esaú estaba cazando el venado, ignoraba lo que estaba sucediendo en la casa de Isaac. Cuando él finalmente llegó a ver a su padre, él ya había dado la bendición a Jacob. En Génesis 27, versículos 30 al 31 dice, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. La reacción de Isaac en ese momento es muy reveladora, ¿no? Miren lo que dice los versículos siguientes, del 32 al 33. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo a casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo lo bendije y será bendito. Esaú, expectativo, no estaba consciente del hecho que él anteriormente había despreciado esa primogenitura. Qué sorpresa a ambos padre e hijo cuando descubrieron que la mano derecha había sido dada a Jacob. Isaac también, obviamente, no estaba enterado del trato hecho entre los hijos. Se estremeció en gran manera, como dice el versículo 33, porque asumió que él acababa de dividir la primogenitura. Lo normal hubiera sido que Isaac se enojara y maldijera a Jacob por haberlo engañado, pero no lo hizo. Al contrario, confirmó la bendición que le había dado a Jacob. Sí, y bendito será, como dice el versículo 33. Evidentemente, algo pasó en el acto de bendición a Jacob que convenció a Isaac de estar haciendo lo correcto. Probablemente Dios abrió sus ojos ciegos en ese momento para ver la voluntad divina. Seguidamente vemos la reacción de Esaú. Pero Esaú no fue tan comprensivo como Isaac. Él se alteró mucho al oír que su hermano Jacob le había robado la primogenitura. Con lágrimas de lamento, la frase podría traducirse como: Isaac se estremeció muy excesivamente con gran temblor. Esaú rogó por una bendición igual, pero su padre, quien entendía muy bien el protocolo, sabía que solo un miembro de la familia podía ser el recipiente de este derecho judicial. Tenemos que recordar que Esaú despreció la primogenitura, la cual era santa en los ojos de Jehová. Cuando la apreció como una primogenitura espiritual, Esaú no valoró la primogenitura, pero ahora que la mira en términos materiales y políticos, él la quiere. Lo que dice el versículo del 34 al 36. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí, ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Aquí se hace evidente que Esaú no había olvidado el hecho que él había vendido su primogenitura por un plato de lentejas. Tal vez Isaac no lo sabía, pero él sí lo recordaba. En este sentido, también Esaú estaba engañando a su padre, queriéndose quedar con una bendición que no le pertenecía. Las lágrimas de Esaú fueron lágrimas de egoísmo frustrado.
no de remordimiento por su propio pecado y por despreciar su primogenitura. El que escribe el libro de Hebreos menciona este episodio en la vida de los antepasados. Él subsecuentemente le advierte al pueblo de la fe de Abraham que no tomen ligeramente la santidad y justicia de su llamado y que no sean profanos como Esaú, quien por una sola comida vendió su primogenitura. Después de ser dada a otro, era demasiado tarde y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque Esaú lo procuró con lágrimas, como dice Hebreos en el capítulo 12, versículos 16 y 17. Hay dos tipos de bendición. En la Biblia hay dos tipos que los padres daban a sus hijos. Primero, la bendición del primogénito. En hebreo dice Bejirá. Es la bendición especial que se le da al hijo primogénito, a Bejor. Esta constaba de los siguientes privilegios: ser la autoridad sobre todos los hermanos, llevar el nombre del padre, recibir doble porción de la herencia. Pero no todo era privilegio, ya que ellos quedaban como responsables por el bienestar de toda la familia. La bendición paterna es en hebreo brajá. Son las palabras que el padre le daba a cada uno de sus hijos en momentos especiales, o como la bendición antes de morir. Esta bendición se le da a todos los hijos, no solo a uno. Esta bendición contempla palabras que revelan lo que el padre ve en el hijo, revelando su potencial y el llamado de Dios en su vida. Estas palabras tienen el poder de marcar el destino de sus vidas. En Hebreos vemos que Isaac bendijo a sus dos hijos con la bendición paterna, el brajá. Hebreos 11:20 dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. La pregunta que se hacían era: ¿quién de los dos gemelos iba a quedar con la bendición de la primogenitura? Acá viene la bendición para Esaú. La Biblia dice que Esaú era el hijo favorito de Isaac. Por eso él le iba a dar a él la bendición de primogénito. Pero luego da la impresión que Isaac entendió que esa bendición le pertenecía a Jacob, tal como Dios lo había revelado a Rebeca cuando llevaba en el vientre a sus gemelos. Cuando Isaac se dio cuenta que había sido engañado, no se retractó en la bendición, sino que la confirmó. Por eso no quería decir que Esaú se quedara sin bendición. En hebreo, la bendición del hijo del brajá, pero no sería la de primogénito, que es de Jirá. Oyendo la súplica de su angustiado hijo, Isaac fue movido por compasión y bajó la mano, guiador del Espíritu Santo, y profetizó. En los versículos del 37 al 40 vemos esto. Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tiene más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Esta porción, será tu habitación en grosuras de la tierra, nos indica lo que es lo que vemos hoy, ¿no? Es decir, Esaú y sus descendientes serían los habitantes del desierto. Como podemos ver hoy, los árabes viven en el desierto. Isaac confirmó la bendición dada a Jacob como primogénito, y Esaú debía estar bajo la autoridad de su hermano. Sin embargo, al final Isaac insertó una cláusula, para llamarlo así, bajo la cual él podría librarse del dominio del hermano. Esaú estaría bajo Jacob, pero no para siempre. La promesa también era a Esaú: tú quebrarás el yugo de su cuello. Los descendientes de Jacob perdieron su autoridad espiritual por haber pecado. Eso lo sabemos todos.
Esto está escrito en la Biblia. Ellos fueron desarraigados. Hasta el día de hoy podemos ver que ellos siguen, después de ese cautiverio tan largo, si bien es cierto, ahora ya están en la tierra prometida, pero ellos por muchos años perdieron, se puede decir, esta bendición. En esta bendición no está mencionado Jehová, aún así fue una bendición que tiene poder para el futuro. Según Hebreos 11:20, Isaac pronunció esta bendición por la fe, como está escrito: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas venideras. La bendición que fue pronunciada sobre Esaú ha producido, se puede decir, toda esta cantidad del mundo del Medio Oriente, también el Imperio Romano y la civilización occidental. No nos olvidemos que hoy día hay una gran cantidad de gente que profesa el antisemitismo, o sea, el odio a los judíos. La historia de la bendición de Jacob es no solamente el origen del conflicto desde entonces hasta hoy inclusive, sino que es realmente conflictiva en sí misma, ya que encontramos diversos aspectos para analizar. Por un lado, Esaú demostraba una vez más ser un hombre secular, sin respeto por los mandamientos de Jehová, al casarse con dos mujeres cananeas que trajeron conflicto y dolor a su familia, como lo hablamos anteriormente en la primera parte, acerca del origen de la conducta de Esaú, que causaba mucho dolor y tristeza tanto a Isaac como a Rebeca. Jacob, por otro lado, compró legalmente la primogenitura que Esaú despreció, ya que éste hubiera podido negarse conociendo el valor espiritual que tenía en cuanto a la bendición. Pero Isaac pareció no prestar atención al comportamiento de Esaú. Y es por esto que, al disponerse a bendecirlo, Rebeca asume la responsabilidad de evitar que la bendición recaiga en Esaú. El origen del nombre Esaú, que habitó, dice, en Edom. ¿Quién es Edom? Esaú recibió el nombre de Edom. Esta palabra está relacionada con varias palabras. Adón, que significa rojo, Adán, hombre, y Adamá, tierra. Ese nombre le fue puesto no solo porque era pelirrojo o carnal, sino por las lentejas rojas que comió a cambio de su primogenitura. Los versículos, o sea, el capítulo 25, del 29 al 34, vamos a recordar, dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Le fue puesto el nombre de Edom desde que rechazó su primogenitura. Y acá hay una semilla de resentimiento. Desde el día en que Jacob fue bendecido con la primogenitura, se sembró una semilla de resentimiento en el corazón de Esaú contra su hermano Jacob. Pero no solo se quedó como un sentimiento, sino que se degeneró y avanzó hasta convertirse en odio, hasta llegar al punto de desear la muerte de su propio hermano al estilo de Caín. El plan de Esaú era matar a Jacob tan pronto como Isaac muriera, como dice el versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre,
y yo mataré a mi hermano Jacob. El mal de Esaú no fue sentirse ofendido por lo que pasó, sino haber guardado rencor. En el libro de Hebreos leemos una referencia de esto. Hebreos 12, versículos del 15 al 17, dice la palabra: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Al igual que Caín, Esaú nunca se arrepintió, dejó abierta la puerta al pecado y nunca se volvió para atrás. Esaú no le interesaba saber cuál era la voluntad de Dios, ni tenía la intención de someterse a ella. Todo lo que él quería era hacer su propia voluntad y encontrar satisfacción inmediata. Y acá interviene Rebeca. Posiblemente se hubiera repetido la historia de Caín y Abel, a no ser por la intervención de Rebeca. Los versículos del 42 al 45 dicen: Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: He aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de su hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Mira cómo termina este versículo. Rebeca sabía que el odio de Esaú no iba a mermar, y la única salida era que Jacob huyera, pero su salida también tendría otro propósito. Acá dice: los algunos días que Jacob iba a quedarse con Labán y la familia de Rebeca en Harán se convertiría en más de 20 años. Sin embargo, Dios cumplirá su voluntad en todo esto. Él se va en busca de mujer. Dice: la lección de este capítulo comenzó mencionando el efecto negativo que tuvo el casamiento de Esaú con las hijas de Het, que lo dicen en los versículos finales del capítulo 26. Y termina haciendo referencia a esto mismo. O sea, así como termina el capítulo que nos precede, el 26, así también termina el capítulo 27, con un pronunciamiento similar. Génesis 27, 46, que es el último versículo del capítulo 27, dice: Y dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Rebeca no podía pensar que Jacob se fuera a casar con unas mujeres como ellas. Por lo tanto, envió a Jacob con su parentela en Aram para buscar esposa entre ellos. Rebeca manipuló exitosamente a Isaac a que le dijera a Jacob que se fuera. Pero el costo es que la victoria de Rebeca fue completa, pero ella nunca volvería a ver a su hijo. Entonces, llegamos a la parte final de este capítulo, no dejando de mencionar una reflexión final, ¿no?, acerca de estos dos hijos. Y muchas veces puede ocurrirnos en nuestra vida también, o sea, como padres, sobre todo los padres, que a veces tenemos ciertas preferencias eh, por uno de nuestros hijos, y muchas veces estas preferencias no son
lo adecuado, porque dice la palabra de Dios que no debemos hacer acepción de personas, sino que debemos ser sabios para poder edificar la casa y sobre todo instruir a nuestros hijos como debería ser. El ejemplo de Saúl, o sea, la forma como vivía, es como muchas personas viven disfrutando de los placeres temporales y vanaglorias que este mundo les ofrece, sin considerar las promesas y dones de Dios. Al contrario, muchos los desprecian, sin saber que al final de sus días este mundo no les va a dejar nada nuevo. Estos versículos que acabamos de estudiar expresan el lloro y lamento de un hombre que menospreció los dones de Dios y que al final de su vida no le quedó nada sino la desgracia y desolación que el mundo deja después de haber vivido para él. Y terminamos haciendo una referencia. La vida de Jacob y Saúl nos ofrece un buen contraste entre lo que Dios otorga a aquellos que le aman y le buscan, y aquellos que menosprecian sus dones y aman más las cosas de este mundo. Esaú fue una persona que menospreció las bendiciones de Dios y que vendió su primogenitura por un plato de guiso de lentejas. Por ello, cuando fue y buscó a su padre para que orara por él, ya no había más bendiciones, y lo único que le quedaba era el ser el siervo de su hermano. La tierra no le daría todo su fruto y tendría que luchar con su espada para vivir. Esto es lo que el mundo deja a aquellos que desprecian a Dios y sus promesas. Entonces, esta es una historia que lo podemos vivir, lo vemos todos los días, que se refleja, es como si fuera una historia real, ¿no? Porque la palabra de Dios dice viva y eficaz, ¿no? O sea, está en tiempo presente y hoy día podemos ver cómo viven los judíos, siendo un país este, de 9 millones de habitantes y que habitan un territorio aproximadamente similar al tamaño del departamento de Ica y tiene a los árabes los enemigos, eh, con una población aproximadamente casi de 1.500 millones de habitantes y que ocupan, creo que si sumamos todos los territorios de superficie de estos países, creo que es el 30% del territorio del mundo. Pero acá podemos ver una linda lección, que Dios, fiel a sus promesas, nunca dejará abandonado, nunca dejará a sus hijos, a su pueblo escogido. Y Dios, cuando ve en nuestros corazones que nosotros tomamos una decisión firme por Él, Dios sabe y Dios va a ser prácticamente nos va a guardar de todo mal. Y hoy día vemos ese contraste de vivir en un sitio inhóspito, porque no vamos a decir que Israel, pero es una nación muy bendecida en lo natural. Y eso es lo que nos pasa a nosotros también como hijos de Dios. Cuando vivimos al amparo de sus promesas y no despreciamos ninguna de las cosas que están escritas como herencia para nosotros, Dios fiel a su promesa, no deja de bendecirnos, pero con riquezas espirituales, que es lo más importante, porque todos sabemos cómo son las riquezas materiales que se pueden esfumar de noche a la mañana, pero las riquezas espirituales son para la eternidad. Qué linda lección, lo que nos acaba de reflejar esta historia, y es verdad que los árabes viven en el desierto, en continuas guerras, y podemos ver que aun cuando los árabes viven en continua guerra, haciendo se puede decir, tratando de generar un panorama polarizado con Israel, esta es una nación que espera tranquilamente y es como dice la palabra, que hace temblar a todos sus vecinos. Gracias al Señor por este tiempo precioso que nos ha regalado y por permitir escudriñar sus escrituras. Que Dios los bendiga, amados hermanos.
en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita